tema de ahora es una charla en verdad que he dado desde el 2009, a pesar que no es la misma, les prometo que no les traigo cosas del 2009, pero es un tema que a mí me ha gustado mucho hablar porque es una oportunidad para hablar no necesariamente de cosas que hacemos en El Salvador, o que hago yo, o que hace el equipo, que veo que hay varios del equipo también de Happy Pong Panda metidos en la conferencia, y sino que es de hablar un poco de qué es lo que lo hace bonito, qué es lo que lo hace chivo el Internet, y lo hace awesome, si lo queremos ver de esa forma. Y si bien no hay una fórmula, al menos yo en más de 12 años no he descubierto la fórmula todavía. Sí hay varios elementos y sí hay varias cosas en el proceso donde sí crear una experiencia digital o crear una awesome experiencia digital, si lo queremos ver de una forma, sí sigue ciertos parámetros o sí sigue ciertas cosas. Entonces, solo rapidito sobre mí, solo para los que no me conocen, soy Javier Guerrero, he sido el director desde el 2009 de Happy Pong Panda. He tenido la fortuna de trabajar con un equipo espectacular de gentes y colaboradores que nos ha llevado a ganar más de 30 premios internacionales de publicidad. Somos de las pocas o las únicas agencias digitales en el país con premios de publicidad. Y he tenido la súper fortuna de trabajar con súper clientes, y no lo digo por las marcas, lo digo por las personas con las que he podido colaborar en crear campañas, en crear experiencias y que han querido eso, o sea, han querido hacer cosas chivas, hacer cosas interesantes. Entonces, quizás voy a partir con una tesis o con una frase que para mí, desde los últimos 2 años, ha sido bien importante, y se lo decimos a los clientes a cada rato, y es: una experiencia digital no es, y aquí inserte su red favorita, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, que generalmente es lo que nosotros asociamos. Me imagino, aquí voy a asumir también por la audiencia, que venimos del lado de comunicaciones, venimos del lado de marketing, de estrategia, de publicidad, de branding, de cierta forma u otra. Y una cosa que se escucha mucho en toda esta época es que voy a crear una experiencia digital en Facebook, o quiero estar en TikTok, o quiero estar en Twitter, porque ahí está todo el mundo ahorita, o tengo que estar en Waze, y tengo que estar en un montón de lados. Y, y si bien no es que esté equivocado, o sea, no es que no tengamos que estar ahí, y quizás una de las cosas que vamos a ir hablando en el proceso de esto es una presentación corta, porque es poco tiempo y me gustaría dejar espacio también para preguntas o dudas o comentarios. Y es que mucho de esto, o sea, mucho de estas experiencias digitales tienen que ver con las personas. Y, y eso se nos olvida, o sea, como marcas, como creativos, como mercadólogos, comunicadores, lo que sea que nos llamemos. O sea, al final creo que tenemos muchos nombres de diseñadores, publicistas, todo lo que nos queramos llamar. Siempre se nos olvidan las personas. Y cuando digo las personas, no es el objetivo, o sea, no es el público objetivo, que sé que aquí hay varios estudiantes de la Mónica, y en los casos siempre está, le hablamos a este segmento socioeconómico A, B, que vive en tal lado, que gana tanto, que consume esto, y que hay un plan, digamos, de las personas y las marcas. Digamos que en cierta forma tienen eso bastante claro. Pero al momento de crear Internet, al momento y yo hablo de Internet como algo tangible, o sea, no lo hablo necesariamente como la tecnología, sino que como de verdad algo que existe allá afuera. Al momento de crear esas experiencias, se nos olvidan las personas. Y ya no estoy hablando del consumidor, y no estoy hablando de ese público objetivo, estoy hablando genuinamente de la persona. Y, y una de las cosas que platico mucho en el día a día es: ¿por qué voy a querer yo seguir a una marca en Internet? Y pregúntense ustedes, o sea, o sea, si se quitan la gorra de la Mónica, si se quitan la gorra de publicista, de mercadólogo, de jefe de marca, o sea, estoy seguro que hay un montón de diferentes roles acá. Si ustedes se quitan esa gorra,
¿por qué siguieran alguna marca? ¿O por qué siguieran a alguien en Internet? O sea, de meterme al sitio web. Yo no estoy hablando nada más de Facebook, sino que es, ¿por qué voy a tener ese contacto con una marca? Eh, y esa es la pregunta del millón, o sea, que al final tratamos de resolverlo. Y, y el post en Facebook, el post en Instagram, les soy honesto, a nadie le importa. O sea, al final, y nosotros trabajamos de eso, o sea, pero al final la persona única, a nadie le importa en verdad, o sea, no, a la marca le importa, a nosotros los que estamos alrededor de esas marcas les importan, pero a la persona sí que no tiene nada que ver con este medio, lo más probable es que no le importa. Y partiendo de eso, ya voy a entrar, ojo, vamos a ver cosas chivas, no crean que esto es solo voy a hablar del contexto, sino que es la realidad salvadoreña y la realidad centroamericana, porque es muy similar. He tenido la fortuna de trabajar para la región y no solo para el mercado local. Eh, y es que somos muy reactivos y tenemos mucha improvisación. Esa improvisación hay diferentes escalas. Hay gente y marcas que están en el día a día, están como que oh, no sé qué voy a postear ahora, no sé qué voy a subir al sitio web, no sé si quiero un sitio web. Y es casi que inventar todos los días las cosas que estoy haciendo. Hay gente que sí planea mensual, quincenal, 3 meses, tal vez nosotros ya hicimos un par de campañas de Navidad, o sea, tenemos un par de clientes que sí son bastante ordenados, pero quizás mi punto es, hay una realidad que tenemos que estar muy conscientes, ¿sí? Y la idea de crear Internet Chivo y entrenar Awesome y esa super experiencia, tenemos que entender este contexto también. Queremos estar por estar, y no sé si se les ha pasado, pero cuando en la pandemia, todo lo que, creo que todo el mundo descubrió TikTok, si no lo habían descubierto antes, todo el mundo descubrió TikTok, y las conversaciones internas eran, yo como marca tengo que estar en TikTok, y yo quiero estar en TikTok, y esa es la experiencia que yo quiero dar en Internet. Y eso no es que sea malo y no es que no podamos estar en esos lugares, claro que se pueden estar, pero no solo por estar, y las cosas que vamos a ir viendo un poquito más adelante tienen que ver mucho con por qué vamos a estar en esos lugares. Tenemos mucho pavor al qué dirán, o sea, los comentarios, les va a gustar, no les va a gustar, el sitio web, van a encontrar la información que necesitan, o sea, tenemos un gran miedo a las cosas que vamos a hacer en Internet y a veces no todo es de tener miedo, o sea, al final, si yo les contara la historia de terror que me han tocado vivir en estos últimos 12 años, sí hay cosas por qué tener miedo, pero por el qué dirán tal vez no sea el tema. Y quizás uno de los puntos más importantes de nuestra realidad es que todo lo que hacemos es desechable. Cuando me refiero que es desechable es, ¿cuántas campañas ustedes han visto en los últimos 10 años que regresan? O los mensajes, o las aplicaciones. O sea, la mayoría de cosas que se hacen, no estoy diciendo que todas, sino que la mayoría, eh, son súper desechables. O sea, voy a hacer esto ahorita, viene el bicentenario, entonces voy a hacer la campaña de bicentenario y nunca más voy a regresar a eso. Nunca más voy a regresar a ese tipo de cosas. Creo que Guille tiene una pregunta, así que dado que este es un conversatorio, porfa, dale, solo desmuteate y te escucho. Pues la verdad no es pregunta, pero aunando a lo que estás comentando, Dale. justamente ayer estaba reflexionando de eso, de que antes quizás como no había tanta exageración de contenido, de cada segundo, de verdad una saturación pues en cada medio de tantas campañas, creo que habían campañas más memorables, creo que todos recordamos todo tipo de anuncios de aquel tiempo pues de la televisión y eso, habían campañas bien memorables o sea, se quedaron con uno, pues de verdad que las recordás y ahora no te acordás de nada, pues o sea, solo es como que, sí, medio vi tal cosa, pero casi que se te olvida todo, pues realmente que vemos tanto que no, es más difícil que algo te cale, pues así de verdad como antes. Exactamente, sí, o sea, no sé cuál es el promedio de edad por aquí, por lo menos Cruz creo que está de mi lado, pero la campaña de Navidad de una muñeca que salía en Navidad, todas las Navidades, o sea, había un slogan y todo, o sea, obviamente nunca compré la muñeca, pero sí, no me acuerdo cómo se llamaba, tal vez Cruz. Coincidimos, Javier. Esas ¿Verdad? cosas se quedan en la mente y no se van. Exactamente, entonces, y es justo lo que dice Guille, o sea, antes sí existía eso, pero ahora, porque como el medio, uno, tenemos la percepción que es más barato, tenemos la percepción que todo tiene que ser ya y es rápido. Entonces, lo desechable, o sea, vean el problema que estamos en el mundo con el tema del medio ambiente, porque todo es así, o sea, nada perdura, y lo mismo sucede en Internet. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que ir tomando en cuenta.
Y quizás por lo último, que es parte de nuestra realidad, tiene que ver con el tema de qué es lo que nosotros vamos a medir. Todavía es importante los likes o los views. Hay una frase que a mí me da mucha risa siempre que la escucho, y es, quiero hacer esto viral. O sea, es un concepto súper extraño. O sea, yo sé que cuando ya lo decimos muy natural, ya decimos, quiero hacer algo viral, pero las cosas virales no se controlan. O sea, bueno, vean, o sea, yo sé que tal vez no, todavía no ha pasado suficiente tiempo, o sea, la pandemia, o sea, no se controla, ¿me entienden? O sea, el COVID, ahí seguimos, y estamos, lastimosamente, nos estamos viendo virtualmente por lo mismo. O sea, y lo mismo sucede con las campañas. O sea, no hay mucho control sobre, pero el concepto de ser viral es algo que queremos, porque queremos un montón de views y queremos un montón de likes. Entonces, partiendo de ese, digamos, que contexto que vivimos, si yo regreso hace un año, agosto 2020, la pandemia cambió todo. Y creo que todos estábamos en ese chip. La pandemia cambió todo. Y todo es mucho más digital. Yo necesito sitio web, yo necesito redes sociales, yo necesito todo lo que no habían hecho por los últimos 10 años, lo necesitaba el año pasado. Y todo el mundo creía que eso iba a ser el cambio. Les voy a enseñar dos ejemplos nada más de dos proyectos súper interesantes que no son de aquí, pero me pareció una forma interesante de resolver un problema bajo un contexto que estábamos viviendo todos, y un ambiente que quizás no estábamos preparados, y tocó ser muy reactivo. Entonces, esto fue algo que hizo Pedigree en Estados Unidos, y después pasó en el resto del mundo. Si no suena el audio, porfa, interrúmpanme. Y yo creo que ya suena, pero si no suena, interrúmpanme. Lo siento que son videos en inglés, son videos relativamente nuevos, pero después del video medio lo voy a resumir un poquito, en caso que no se entienda un poco los textos. Así que aquí va. When America went into lockdown in spring 2020, dog shelters closed their doors to visitors too. With uncertainty over how shelters would survive, it was important to get the dogs adopted as soon as possible. But how could people fall in love with a rescue dog if they couldn't visit a shelter? What about, though, to use Zoom to adopt a dog? So Pedigree created Dogs on Zoom, tapping into the Zoom zeitgeist to let people meet and adopt shelter dogs from the safety of home. Pedigree partnered with 9 shelters around the U.S. and remotely trained shelter staff to set up meetings. Each week, a different shelter hosted Zoom meetings with their dogs. People could ask questions. Great question from Isabel. Are any of these dogs good with cats? And apply to adopt directly in the chat. The Zoom meeting was also streamed live on Facebook, and word spread around the world. Look, if you want a dog and you're in Nashville, Humane. Working to set up adoptions via Zoom. Looking to find the perfect pup, but still can't leave your home. I think it's a great thing for being able to adopt dogs. You can adopt animals from the comfort of your own home. Pedigree is setting up dog adoptions through Zoom. But most importantly, people logged on to meet the dogs. Hello, everyone. Welcome to Dogs on Zoom. 9,900 Zoom attendees, 1.3 million views on Facebook Live, 7,000 adoption inquiries, and 64% of featured dogs adopted into loving homes. Dogs like Charlie, who had been in shelters for over 2 years. And it's just the start. Dogs on Zoom proved so popular, it's been adopted in other countries too. Primero Dogs on Zoom. Transforming a communications tool into an adoption tool. If only all Zoom meetings were this rewarding. Entonces, algo que hizo Pedigree, y lo hizo súper rápido. O sea, no crean que esto lo hizo hasta en agosto. Esto fue súper rápido. El centro de adopción de perritos y animales en los primeros mundos, o sea, como Europa y Estados Unidos, se quedaron sin perritos porque obviamente la gente estaba guardada en sus casas y necesitaban esa compañía, y eso fue súper bueno. Y es más, o sea, hay hasta artículos de cómo ahora es casi que exclusivo adoptar animales porque es tan complejo adoptar, porque hay una gran demanda. Pero quizás una de las cosas que a mí me llamó mucho atención de este tipo de recursos es que entendían muy bien a las personas. O sea, Pedigree siempre estuvo apoyando el tema de adopción de animales, pero
pero solo el contexto había cambiado, los centros estaban cerrados, los perritos nadie los estaba viendo, o sea, habían un montón de factores de entender a las personas y muchas veces eso es lo que se les olvida a las marcas, entender quién de verdad está allá afuera. Y ojo, o sea, es pedigrí, o sea, obviamente ellos venden comida y no se trata necesariamente de cuánto comida compraron, simplemente se trata de cómo el negocio de verdad está apoyando algo que es importante para ellos, que es algo que ellos creen como marca, y eso importa a las personas. Creo que alguien me levantó la mano también, solo que no me fijé en el nombre, así que porfa, quien nos levantó, porfa. Miguel Calderón. Súper, dale Miguel. ¿Qué onda, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Solo rapidito comentar, fíjate que esto me recordó un montón, no fue una marca, pero fue un actor, John Krasinski, que durante pandemia, lo que estás comentando ahorita me recordó un montón a él, porque él vino y abrió un canal en Instagram y en YouTube que se volvió súper famoso, que se llamaba Some Good News. Todavía lo pueden encontrar, aunque después de que él cerró el programa, después de pandemia, se lo compró NBC o alguna transmisora, pero antes de eso era simplemente John Krasinski con Some Good News en medio de pandemia. O sea, él agarraba noticias buenas mundialmente y las estaba compartiendo con las personas para que las personas pudieran ver de que a pesar de que estábamos en un momento súper feo, a pesar de que mundialmente la gente estaba sufriendo, dentro de todo eso siempre habían como cosas buenas que surgían, ¿ve? Y por las que nos podíamos alegrar por otras personas. Entonces fue un canal que empezó, él en una entrevista dice que lo empezó como experimentando, como simplemente como, él es bien elocuente, bien gracioso, entonces empezó como un experimento y terminó siendo como algo que le llevó un mensaje súper bueno a tantas personas y creció tan rápido, y cuando ya en el episodio 8, pues él dijo como, bueno, hasta aquí llega mi proyecto, ¿verdad? Él cerró su participación y lo pasó a NBC, pero yo recuerdo ver esos videos de recapitulación de él y eran súper geniales y los comentarios de las personas eran como bien rewarding, ¿me entendés? Y como que dentro de un momento tan feo haya tanta alegría, fue como algo bien genial que siento que, y se centraba en las personas, como decías, él logró como descubrir y conectar con las personas, no marca nada. No, buenísimo, no, y gracias por compartir, justo, o sea, es eso, o sea, o sea, digamos que es un buen ejemplo, y así hubieron marcas, o sea, hubieron personas, o sea, hubieron nutricionistas, hubieron doctores, hubieron psicólogos que estaban apoyando a las personas sin nada a cambio, y eso termina siendo algo que es importante para las personas, y créanme que eso de verdad crea lealtad hacia ciertos productos, y a mí me parece, o sea, empezar con esto me pareció súper cool, porque creo yo que es un tema de acordarse a las personas y de verdad qué es lo que están viviendo. Y el otro que les voy a enseñar, tengo varios videitos, pero según como vayan viendo la discusión, así lo voy a ir moviendo. Esto es algo que hizo Hellmann's, que también pensando en qué es lo que estaban haciendo las personas, crearon una campaña súper loca, que de verdad, o sea, entendió el contexto muy, muy bien, nuevamente, de lo que sucedió en 2020. For years, Hellmann's has been on a mission to reduce food waste. On March 11th, 2020, we started filming this campaign. That same day, the NBA, our shoot, and the entire country shut down due to COVID-19. Suddenly, we needed a new campaign and a way to reach our audience in lockdown. The Nintendo game Animal Crossing offers calm, control, and cooperation in a time when the world is 24/7 coronavirus. Moms and millennials took to it in droves. But did you know Animal Crossing has a food waste problem? Players buy and sell turnips, but if the turnips aren't sold in time, they spoil. Hellmann's believes food is too good to be wasted, even virtual food. So we created the first ever branded 5-star Animal Crossing island. Then we invited the entire community to help us turn virtual food waste into real food for people in need. For each spoiled turnip players dropped off, we donated a real meal to the Second Harvest Food Rescue. We received over 1,100 requests for tours in the first 10 minutes. Oh, this is so exciting! Such a wonderful cause, too. Look at how good this little area looks. Hellmann's Island was featured in over 300 articles. The campaign reached over 47 million people. 84% of visitors said they would change their food waste habits. We even made the front page of Reddit.
Then the campaign was adapted for the UK market. Most importantly, we donated 100,000 real meals for people in need. I think it's a wonderful thing that Hellmann's is initiating this campaign to make sure that there aren't people going hungry to bed every night. Entonces vino Hellmann's y creó, o sea, y ojo, solo para los que son un poquito de mi edad para arriba, Animal Crossing es un videojuego de Switch, de Nintendo Switch, donde obviamente explotó en pandemia. Lo digo porque yo ya no llegué ahí a jugarlo, pero quizás una de las cosas interesantes de Hellmann's es que entendió que ahí estaban las personas. Obviamente estaban en Facebook, obviamente estaban en Instagram, obviamente pudieron haber hecho esto web, pudieron haber puesto pauta, pudieron haber puesto muchas cosas tradicionales, si las queremos ver de esa forma, televisión, o sea, en pandemia han sido los mejores momentos de la televisión en los últimos 20 años, o sea, 12 de las últimas 20 grandes audiencias sucedieron durante pandemia en televisión. Entonces, claro que pudieron haber hecho eso, pero nuevamente regresaron a pensar en las personas y ese mensaje que querían decir y entendieron el núcleo del juego, que era, o sea, las cosas expiran en el juego, entonces en la vida real también la comida se desperdicia, entonces ¿cómo podemos lograr crear ese tipo de mensaje? Que es lo que íbamos a hacer independientemente de nuestra campaña pre-COVID, y la hacemos adentro del juego. Hubieron varias empresas que empezaron a hacer cosas adentro de Animal Crossing, y es eso, estaban pensando en las personas. Y a veces cuando pensamos en digital y empezamos en experiencia es siempre Facebook, siempre es Instagram, siempre es contenido, YouTube, viral. Y se nos olvida que de verdad la gente ve Internet de una forma completamente distinta. Y solo para poner un poco de contexto también de aquí, o sea, esto fue un proyecto que no fue perfecto, pero solo para ponerles, o sea, la industria de centros comerciales fue una de las industrias más golpeadas en la pandemia. Cerraron en casi toda la región y en toda Latinoamérica, casi que. Veníamos de un contexto donde nadie tenía e-commerce y en cuestión de un par de semanas se creó todo un sistema para que los inquilinos de estos centros comerciales pudieran al menos tener un catálogo en línea. Y eso fue pensado para, no solo las personas, sino que también para quién es el cliente de un multiplaza o de un metrocentro en temas de están cerrados, nadie puede hacer nada. Entonces, crear ese tipo de soluciones muchas veces, si bien no son tan glamurosas, al final, imagínense, o sea, el CMS o lo que creamos, no fue perfecto, tiene un montón de errorcitos, pero porque tratamos de hacer un sistema que le pegara a más de 3,000 diferentes tipos de tienda. O sea, desde los zapatos, hay gente que tiene zapatos en medidas americanas, gente que tiene medidas en Europa, gente que las medidas de la ropa son súper distintas. O sea, había un montón de temas y crear un solo sistemita para ese montón de inquilinos era casi que imposible y digamos que se logró. Y en los primeros meses que se abrió esto, los inquilinos lograron hacer más de $300,000 en ventas en un par de semanas. Entonces, nuevamente, es cómo empezamos a pensar en esas personas. Quizás una de las cosas interesantes que están sucediendo ahora, y es que, si se acuerdan el code que les enseñé de agosto 2020, de la pandemia cambió todo, si hacemos esa misma analogía ahora, es sí, la pandemia cambió todo, pero mejor regresemos a cómo éramos pre-pandemia porque me siento más cómodo. Y eso es cierto. O sea, estamos tratando de ignorar muchas de las cosas que cambiaron durante la pandemia. Ahora, como ya abrimos, como ya la gente anda afuera, entre comillas, o sea, porque no todo el mundo anda igual, las economías sí ya se están levantando, pero queremos ignorar muchas cosas. Y se nos olvida esto nuevamente, que las personas sí cambiaron sus hábitos. Y ojo, no digo los hábitos del consumo, sino la forma que ellos se comportan, la forma que ellos ahora viven su vida. ¿Qué quiere decir eso? Desde ahora, si no tenés WhatsApp, chavo, no andás en nada. O sea, como comercio, o sea, si no puedes contactarlos ahora por WhatsApp, o sea, yo he visto
ahora, no sé si hay alguien del back aquí, yo soy cliente del back también, pero el WhatsApp como que se les ha caído y genuinamente uno podía resolver la vida adentro de ese chatbot o lo que sea, y ahora ya no está. Y ahora hasta uno se ofende que eso ya no funciona. Hace un año no teníamos eso, hace un año no había un chatbot, antes tenías que ir a la sucursal del banco, ir a pedir un numerito, perder una hora, y ahora, como ya no tenemos ese canal de WhatsApp, por una hora, 2 horas, un día que se les haya caído, 2 días, no sé, la verdad es que no sé si de verdad ya no existe el canal, pero yo sé que han estado fallando. Ya las personas normales que no vemos, o sea, sin la cachucha de comunicador y sin la cachucha de mercadólogo, etcétera, nos ofendemos que esa experiencia ya no existe. Y lo mismo sucede con los precios de los posts en Facebook o en Instagram. O sea, consulta el precio por DM. O sea, ya quieren regresar a esas prácticas y ahora ya no está pasando. Ese concepto cambió un montón. O sea, ahora uno preplanea las cosas como en el aspecto de una persona, es decir, desde un tema de waste, desde un tema de si puedo hacer cita a la agua ahora, a pesar que ya esté abierto y yo sé que puedo llegar, trato de hacer citas. Espero una relación quizás un poco más personalizada en todo este concepto de esa experiencia. Y quizás cuando hablamos de tecnología y cuando hablamos de ese awesome internet, es saber entender un poco cómo podemos aprovechar la tecnología para hacerle la vida mucho más fácil a las personas y hacerle muchísimo más sencilla las cosas. Esto es algo que hizo Mastercard, si no me equivoco, durante la pandemia para mejorar la vida de las personas y todavía lo sigue haciendo. Entonces, se lo enseño rapidito. Uy, lo siento, nada. Entonces, básicamente usaron data, usaron información que obviamente ellos tenían para crear una experiencia, para mejorar, o sea, algo que estaba sucediendo y que a la gente le importa. Y poco a poco vamos viendo ese tipo de dinámicas. Inclusive, yo he visto un par de promociones de si venís a tal hora, pagas menos. Y obviamente están basados en aumentar el tráfico en horas muertas, pero a la misma vez ese puede ser una motivación. O sea, si bien no hemos salido de una pandemia, siguen sucediendo cosas, o sea, todavía hay contagios y a pesar que ya muchos no estamos vacunando, todavía existen ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo puedo usar la data que yo tengo? O sea, ok, si
si en mi local, si en mi oficina o en mi sucursal los tráficos se mueven de alguna forma, yo puedo usar esa data para mejorar ese tipo de campañas. Y quizás uno de los últimos que les voy a ir enseñando es también cómo se puede ser creativo en todo este tema del Internet. Yo, si ven, yo no lo estoy enseñando, esto está bien chido en Facebook o esto es algo, o sea, tiene que ver alguna tecnología en particular, sino que la idea es cómo logramos de verdad conectar con las personas. Y quizás este es uno de los que más me encantan a mí, de los que se hicieron en toda esta época, y es que shiftear el negocio, pivotear el negocio es algo que muchos tuvimos que hacer. O sea, yo conozco muchos amigos, muchos conocidos que tuvieron que inventar o reinventarse. Creo que como escuela de Mónica Herrera, mucho de lo que se enseña es eso, o sea, es cómo reinventar y analizar cómo están las cosas. Entonces, se los dejo y después lo analizamos, pero creo que esto resume muy bien el concepto de awesomeness, o sea, el concepto de Internet y cómo de verdad podemos utilizar todos estos medios para crear algo completamente nuevo. As a brand that was born and raised on social media, Babe Wine is constantly engaging in what gets our followers talking. But in March of 2020, coronavirus! The conversation drastically changed. With non-essential businesses closed and stay-at-home orders in place, people were stuck inside without their go-to self-care routines to stay sane. It didn't take long for everyone's nails to become absolute trash. And everywhere we looked, our fans were posting their horrible quarantine nails. But when things started getting really weird, we had to step in. While other brands were talking about missing normal life, Babe decided to actually do something about it and give people two things they desperately needed: a manicure and wine. Duh. In just 2 weeks, we designed and built the world's first ever socially distanced, COVID-safe mobile manicure truck that even Dr. Fauci would approve of. We then took to the streets of Brooklyn to give New Yorkers free manicures and wine. Even with zero advertising, word spread quick and people lined up around the block. Socially distanced, of course. Then word really got out. People on social were begging us to visit their city and share the truck's next location. That was just the beginning. Tell me where you're seeing some funky cuticles, and I will bring this thing. We converted our handmade Manny trailer into a Manny van and took it on a nationwide tour, treating thousands of people across the country to some COVID-safe self-care and wine. Because when everything else is falling apart, the least Babe could do is get people's nails together. Entonces, nuevamente, son las personas las que importan. Y sí, y yo creo que todos se acuerdan de las campañas de nostalgia. Había unos argentinos hicieron un video de cómo, o sea, disectaron cómo todos los anuncios de televisión eran exactamente iguales, con la musiquita así medio tétrica, las ciudades así vacías y algún copy, o sea, todo el texto terminaba siendo como que pronto nos volveremos a encontrar y al final lo hicieron N cantidad de marcas. Y no es que sean malas, o sea, creo que era, o sea, sí llegaba al corazón y obviamente todo el mundo nos sentíamos de esa forma. Pero al crear estas experiencias, y ojo, cuando me refiero a experiencias digitales, no necesariamente tienen que usar los medios digitales. O sea, esto es bien raro. O sea, ahora hablar del mundo online y el mundo offline es súper abstracto ese concepto. O sea, ¿a dónde está la línea ahora? ¿A dónde ahorita estamos teniendo una discusión offline o es online simplemente porque estamos usando Zoom? O sea, esa línea que lo que tenemos quizás, no sé, de principios de 2009, de 2010, de estar un poco en la industria, tal vez sí había una diferencia entre ATL y BTL, sí, o sea, si lo vamos en tema de terminología de mercadeo, pero on y off, ahora ese tema ya casi inexistente, o sea, casi que todo tiene que ver con internet o en línea. Entonces, crear estas experiencias off, si lo queremos ver de esa forma, porque sucede en el mundo real, siempre terminan teniendo repercusiones en el tema en línea. Y la gente lo sube.
y todo el tema del momento cero de la verdad, que obviamente ya existe por hace 13, 14 años que existe ese concepto, pero el tema de que el Internet termina siendo cool o termina siendo chivo, tiene que ver con esa idea y tiene que ver con cómo yo puedo crear esta experiencia para las personas y cómo lo puedo seguir replicando múltiples veces para las personas, no para el consumidor. Toda la gente que vemos ahí posiblemente nunca había ni siquiera consumido ese vino, pero solo el hecho de hacerle las uñas en un momento donde todos los salones estaban cerrados, donde nadie se podía hacer las uñas, de verdad solventa un montón de cosas y le conecta muchísimo más que cualquier anuncio en Facebook, que cualquier anuncio en cualquier otro lado. Y así se van creando un montón de experiencias. L'Oreal lo está haciendo en China, creando ahora experiencias completamente personalizadas. O sea, uno pone su QR, le toma una foto y base a eso, base a lo que analizó de ti, te va creando la experiencia de la tienda y va creando toda esa experiencia personalizada, porque eso es lo que la gente espera ahora. O sea, ahora una de las peores cosas que pueden hacer es mandar un correo con el arroba. O sea, han visto que es como que hola estimado, o estimada, pero en vez de ponerle o a, le ponen arroba, porque digamos que son inclusivos, supongo que así lo venden internamente. Pero a 2021, o sea, que no puedan decirme hola Javier, y ojo, aquí no estoy hablando de femenino y masculino, estoy hablando de que no puedan personalizar ciertas cosas en este momento, de verdad va quitando puntos. Y eso hace que las personas terminen alejándose. O sea, la lealtad a las marcas no existe. O sea, y hay múltiples estudios, y no me voy a meter eso porque esa fue otra charla, pero la lealtad o el espacio donde sí o sí voy a elegir una marca, eso es completamente relativo. O sea, ya no es un tema tan cierto como que sí o sí voy a usar esta marca. Si alguien me trata mejor, si alguien me da mejores precios, si alguien de verdad no me pregunta lo mismo que le tengo que decir, o sea, ¿por qué regresan al mismo lugar donde se cortan el pelo? No es porque quizás sea el mejor lugar o porque ustedes tengan un gran amor a esa marca. Es porque ya saben cómo se cortan el pelo y ya sabe la persona. Y cuando se va esa persona del salón, lo más probable es que ustedes lo van a considerar cambiarse de salón. Entonces, y eso aplica para cualquier tema. Y en las experiencias digitales es lo mismo. Aquí me voy a saltar un par de cositas por temas de tiempo porque quiero dejar un espacio de preguntas. Y solo quiero dejar este último, que es algo que creo que no fue ni siquiera en pandemia. La verdad no estoy seguro. Pero creo que sí fue en pandemia o fue post pandemia, pero creo que identifica mucho el tipo de cosas que marcas que a veces no nos relacionamos que pudieran hacen. Y esto fue algo que creo que sucedió en Suecia, si no me equivoco. And finally, here's a story from Sweden. A McDonald's there has opened the world's first Golden M barbershop, which specializes in giving people the Golden M, a 90s style haircut you might remember. Here it is here. Look at that. Leonardo, Nick, Jerry, Bex, they all had the McDonald's logo on their foreheads. And now the most iconic hairstyle from the 90s is back in style. McDonald's decided to pay a tribute to all their ambassadors, old and new, by opening a barbershop with only one style on the menu, the Golden M. A certified Golden M hairdresser guided people virtually. McDonald's also built an app that used artificial intelligence and machine learning to detect if you had the Golden M or not. People with the do could use it to unlock another icon, a Big Mac. We spread the gospel in digital outdoors, print ads, and online.
Can we see the original McDonald's kid again? Entonces, si ven, o sea, al final, no todo es venta, o sea, no todo es, porfa, cómpreme, o sea, es una campaña de McDonald's que ni siquiera sacan alguna hamburguesa, es simplemente, obviamente, trabajar un poco con ese throwback noventero que está regresando y que todo el mundo quiere tener, o sea, los jeans noventeros ya regresaron y terminan sacando ese tipo de campañas para conectar con esas personas, o sea, para conectar de verdad con algo que se identifican y crear ese look o crear ese espacio en Internet, o sea, porque termina creando ese espacio en Internet donde estaban los looks, la aplicación te daba Big Macs al final, o sea, si completabas el look, sí te podías unlock una hamburguesa y te llevabas una hamburguesa gratis, pues, pero es ese tipo de experiencias que al final es lo que se va necesitando muchas veces para conectar con las personas y de verdad que las personas sientan que como marca o como comunicación de tu marca estás conectando con ellas. Y quizás mientras más información se tengan, mejores las campañas se van a poder realizar. Eso de solo el estudio de mercado a veces es complejo, o sea, son números y son mentirosos muchas veces. O sea, ahora ya no somos una estadística más. O sea, si ustedes siguen una marca porque de verdad les gusta, no les gusta, o sea, no la siguen solo porque son consumidores, sino porque de verdad les está dando algo a ustedes. Desde tips, desde que quieren saber algún descuento, pero algo les está dando. O sea, la relación entre marca-persona ahora es por una necesidad, no necesariamente tiene que ser solo por lealtad. Y la campaña no la hace el medio. O sea, lo peor que podemos hacer es, quiero hacer esto en mi fanpage, o quiero hacer esto en Instagram, o quiero hacer esto en TikTok, porque sí, sino que es, o sea, el medio es algo más. Y si vieron nada de lo que vimos, obviamente hay un montón de campañas y no nos alcanza una hora para ver todas las cosas espectaculares que salieron el año pasado, pero ninguna en particular que vimos son cosas que solo suceden en un lado, sino que son súper integradas. ¿Por qué? Porque nosotros como personas no estamos en un solo lado. Pues, o sea, hay hábitos, o sea, ¿qué es lo que primero que hacen? O sea, yo tengo mi hábito, o sea, lo primero que yo hago es ver Twitter. O sea, veo el periódico y veo Twitter. Y ese es mi momento de ver Twitter. Y después Instagram lo veo en otro momento. Y somos muchos, o sea, somos de muchos medios, no solo somos de uno. Y no significa que como marca tienen que estar en todos los medios tampoco. Simplemente significa que las personas están en diferentes medios y no tengo que atacarlos en todos lados, ni el mismo mensaje en todos lados. Y las mejores ideas son súper simples. O sea, si ven todo lo que vimos, son ideas bien sencillas, súper básicas inclusive. O sea, no son tan complejas de explicar, sino son cositas súper sencillas que a las personas al final se les hace más fácil que entenderlas. Así que, listo, creo que me quedan como 12 minutos. Lo siento que hablé un montón, pero creo que eran ejemplos, tal vez no tan populares, o sea, no sé si habían visto alguna de estas. A mí me parecieron que eran ejemplos muy, muy curiosos. Y como les dije al inicio, este es algo que yo casi que cada año trato de hacer una presentación similar a esta, con cosas que han pasado durante el último año, porque es bien distinta los casos que ahora son chivos versus los que antes eran en el 2009, cuando empecé a hacer ese tipo de presentaciones. Pero las ideas no cambian. O sea, las ideas siguen siendo simples. Las ideas siguen siendo de las personas. Las tecnologías cambian. O sea, TikTok no existía hace 10 años. Pero no importa. O sea, la idea sigue persistiendo en el tiempo. Entonces, quizás si se llevan algo de esto piensen en las personas y no en el medio, ni dónde están, sino qué es lo que le importa a las personas y cómo las personas terminan siendo la verdadera receptora del mensaje de que lo que nosotros queremos decir. Así que eso, no sé si hay preguntas, comentarios, reclamos también se valen. Así que listo, pero muchas gracias.